Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro canal en Tierra de Nadie y hoy por fin, tenemos la tan ansiada entrevista con Francisco Piñero, autor de varios libros, entre ellos uno que hemos mencionado muchas veces en nuestro canal, Benicer, una aldea milenaria al abrigo de sus rocas, que va a ser el eje medular de la conversación de hoy. Aunque Paco, tienes algún título más por ahí, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Y bueno, en primer lugar, yo creo que felicitaros por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo. Y la verdad es que estáis haciendo un trabajo encomiable y todos los que nos sentimos benizareños de verdad debemos agradecer el trabajo que estáis haciendo porque es de agradecer, la verdad. Pues no se merece, porque lo único que hacemos es impulsar el pueblo, como tú lo pudiste hacer en su momento con este libro, porque como hemos podido comentar con otros escritores, en este tipo de pueblos y de aldeas, encontrar relatos históricos y remontarse tiempo atrás en el tiempo es muy complicado y se hace incluso raro en muchos de los sitios. Yo tenía preparada aquí una pequeña entradilla que me había estado preparando días atrás y era la siguiente, que siendo solo un amante de la historia y desde el punto de vista de una persona de a pie, de las peores cosas que le pueden pasar a un pueblo es que su historia se diluya a lo largo de los años a la par que mueren las personas que con mayor o menor relevancia la escribieron con su día a día, pero que si nadie deja constancia de ellas, están condenadas irremediablemente al ostracismo y por ende al olvido. En este tipo de pueblos, aunque con cierta relevancia histórica, no es fácil encontrar documentos escritos que faciliten a los amantes de la historia la posibilidad de conocer nuestro entorno a través de nuestro arraigo histórico y cultural, porque en mi opinión, saber de dónde venimos es fundamental para intuir dónde podríamos llegar. Por esto y mucho más, el libro que hoy nos ocupa es todo un regalo para la comarca, pues recoge testimonios que de no haberse relatado aquí nos habrían abandonado como sus protagonistas para siempre. Sin embargo, gracias a nuestro invitado de hoy, podemos disfrutarlo generación tras generación y eso, amigos, no tiene precio. Paco, yo quiero que seas tú el que le cuentes un poco el resumen de quién eres, de por qué tu amor por la historia y qué es lo que te empujó a escribir el libro este. La verdad es que, bueno, la pasión y el entusiasmo por la historia me viene desde que era muy pequeño, muy pequeño. Nosotros somos de la generación del lápiz y del papel, no había televisión y entonces hay una cosa que yo recuerdo, aquí mismo donde estamos, que la gente se iba a trasnochar a la casa del vecino o se salía en el verano al fresco. Aquí se contaban historias, relatos. Yo ya era pequeño y yo prestaba mucha atención porque aquí se hablaba de todo. Se hablaba del trabajo, de las penurias, de todo. Y aquí ya me llamaba a mí mucho la atención. Ya sentía yo de pequeño. Incluso, no sé si te comentaba antes que yo recuerdo que tengo grabado el romance de Rey Don Dorigo que hace alusión a la invasión musulmana que con la caída de Rey Visigodo y todavía lo tengo memorizado y a veces digo, ¿dónde aprendí yo aquello y cuándo? Entonces quiero decir que a mí es que la historia es una cosa que aunque yo no me he dedicado a esto porque mi mundo ha sido el de ser empleado de banca, o sea que era entonces una salida buena, sabiendo contabilidad, mecanografía y poco más, pues tenía una salida, pero a mí la pasión por la historia siempre ha sido tremendo. Aquí, cuando era niño, me iba a jugar al castillo. Yo correteaba entre las ruinas y ya sentía yo, a veces sentía hasta la presencia de aquellos musulmanes allí en las almenas. Y siempre he tenido una curiosidad tremenda por la historia. Y el castillo fue el que desató de alguna forma, porque a mí, conforme iba siendo mayor, me hacía preguntas. Bueno, ¿y esto por qué está aquí? ¿Y de dónde viene? Porque bueno, no lo sabíamos, ¿no? Y eso me fue picando y también yo fui anotando cualquier cosa, cualquier detalle que encontraba en cualquier libro, y lo iba recopilando.
hasta que ya, cuando ya fui más mayor, pues ya empecé a ver libros de Miguel Rodríguez Llopis, que para mí es un historiador extraordinario, desaparecido, murió muy joven, pero incluso en su tesis doctoral dejó mucho sobre los señoríos de aquí, de la Orden de Santiago, y empecé a buscar y a encontrar muchas cosas sobre esta zona. Y luego también de Marcial, que desde aquí le mando un saludo, que con sus 2 tomos de Moratalla a través de los tiempos dejó mucha información, y de ahí fui entresacando. Llegó un momento en que tenía mucha información, lo iba haciendo, pero para consumo propio. Nunca pensé yo ni de escribir un libro ni nada. Lo que pasa es que la gente, algunos profesores, algunos amigos empezaron a... Bueno, esto tienes que publicarlo. Esto tienes que publicarlo, ¿no? Porque lo que te guardas no vale para nada, se queda ahí. Y bueno, pero yo decía, digo, pero es que esto creo que no tiene... no tiene, yo qué sé, entidad suficiente, no sé, es la historia de una aldea, pero no sé, no tengo mucha, no le veo... Y bueno, me fueron animando y al final pues me decidí y lo hice, con mucho esfuerzo y con muy poca ayuda. Muy poca ayuda porque cuando me dijeron que tenía que hacer un mínimo para que saliesen a un precio razonable, tenía que hacer 500, y yo digo, no, aquí hay 200 vecinos, no sé, o 150. No me salen las cuentas. Y yo, ¿cómo voy a hacer 500? Pero es que si hacen menos te van a salir carísimos y tal. Y bueno, yo quería un precio que, digo, es gente humilde y tiene que comprar el libro, todo el mundo a lo mejor va a tener ilusión, pero aún así no me salían las cuentas. Al final hice 500, no me ayudó nadie, el Ayuntamiento de Moratalla no se interesó para nada, ni un ejemplar, o sea, hay que decir las cosas como son. Y bueno, la Fundación de Caja Murcia, a través de Pascual Ortiz, sí que me ayudó y compró 100 ejemplares, pero bueno, al final aquí el pueblo se volcó en el tema del libro y la verdad es que prácticamente se vendieron todos, con el paso del tiempo se vendieron todos. Y fue algo bonito, muy bonito. Una respuesta brutal de la gente. Yo recuerdo de ver fotos, de hecho mi madre se encargó de que me lo dejase firmado. Ahora después te volveré a pedir que me lo firmes con la fecha de hoy y con mi seudónimo en el canal, con el seudónimo del Cascarrabias. Y yo qué sé, parece un poco obvio, pero ¿por qué hacer un libro de Benítez? ¿Por qué de aquí? Porque tú ya llevabas muchísimos años viviendo en Murcia. Sé que la respuesta cae por su propio peso, pero quiero que se lo cuentes a la gente. Es, supongo, por ese vacío, como nos han comentado muchísimos relatores y muchísima gente que está escribiendo y haciendo tesis doctorales acerca de zonas como esta, ese vacío propiamente dicho, el que te hace escribir sobre esto, en primera instancia. Bueno, yo soy un benizareño de corazón y como, no sé, lo puse por ahí, mi corazón siempre ha sentido el latir benizareño, ¿no? Y entonces, como yo tenía bastante recopilado de aquí, me gustaba la historia, tenía bastante recopilado, creo que tenía una obligación como benizareño de hacerlo. O sea, creía que tenía que hacerlo y que tenía que aportar a mi pueblo eso. Entonces me costó poco trabajo en el sentido de que yo tenía que hacer eso. Yo tenía mucha información de Benizar, bueno, mucha información no, la información que pude sacar. O sea, ya te digo, de Miguel Rodríguez Llopis, de Marcial, de Gregorio Sánchez Romero, de otros historiadores, que bueno, ahí fui sacando los pequeños relatos, las pequeñas... Y así fui haciéndolo, y al final yo tenía una obligación, porque yo ya te digo, me siento un benizareño más y quería hacer algo, pero algo para dejarlo escrito, porque aquí, como sabemos, no hay ningún tipo de archivo, no hay de nada, y tenía que ir pues, capturando de aquí y de allá. Pero quería dejar algo que fuese, digamos, también el punto de partida para otros jóvenes que fuesen completando la historia que viene después, que también es muy importante y la que vosotros mismos estáis haciendo. Y os invito a que dejéis todos los movimientos que estáis haciendo, las fechas, las asambleas, todo, porque eso es lo que al final es la historia de este pueblo. Luego, si no hay alguien que cuenta esto, como vos, todo queda en el olvido y en el vacío. Y si alguien, un pueblo que pierde la memoria, pues la verdad es que pierde también, como decía hace poco, no será Serrat, pierde la llave de su futuro. Y yo siempre, mi curiosidad ha sido saber de dónde venimos y el camino recorrido. Y eso era lo que me hizo, pero principalmente, lógicamente, por ser benizareño y porque tenía mucha información de aquí.
cuando ya aquí se tenía toda la historia antigua de estos historiadores, lo que vi fue que si no recurría a los ancianos de este pueblo, la historia del siglo XIX y XX no había nada. Entonces, pues ahí, con ellos, afortunadamente, digamos que fueron la mejor bibliografía, fueron los ancianos. Pues ahí, de ahí saqué toda la historia del siglo XIX, siglo XX, me costó mucho, pero a ellos les agradezco mucho, porque de ellos son precisamente todas las páginas que hay del siglo XIX, del XX, la guerra de África, de la guerra civil española, del franquismo, de las miserias que se pasaron, y bueno, y de todas las costumbres, tradiciones, economía y todo. O sea que gracias a ellos, y yo también, como benizareño de corazón, me sentía en la obligación ya de publicarlo. Y ya te digo, me la jugué porque no me ayudó nadie y me costó mucho hacerlo, económicamente. Y siendo literalmente una libreta en blanco, porque prácticamente has podido citar 4 autores, ¿cómo se estructura un libro así? Porque luego iremos a las fuentes, a la gente que te ayudó, cómo reaccionaban a la hora de ver que tú te interesabas y que querías hacer un libro al respecto. ¿Cómo se estructura un libro así desde cero? Pues lo primero es tener mucha información y luego darle forma, ¿no? Pues empieza desde la historia. Yo empecé pues desde los primeros tiempos. Los primeros tiempos aquí, bueno, como la historia, bueno, vivimos en un lugar, hay una geografía benizareña que no sé si alguna gente no sabe, desde los primeros tiempos el hombre prehistórico ya estuvo asentado aquí en estas tierras. O sea, tenemos pinturas rupestres, tenemos muchos vestigios, que eso, el neolítico aquí estuvo el Cerro de las Víboras, que bueno, ahí el arqueólogo Lillo Carpio, que con la universidad descubrieron ahí el tema de un poblado impresionante, ¿no? Con dólmenes, y bueno, que la gente lo sabe, incluso armas, enterramientos, trigo fosilizado. O sea, que aquí en esta zona ha existido población desde hace 4 o 5 mil años y 1000 años sin ningún problema. Eso está documentado. Entonces, a partir de ahí, pues, empiezo a conseguir la historia pues más reciente, ¿me entiendes? No hay historia, por ejemplo, de los romanos. Aquí ya vemos, porque para el neolítico pasamos aquí periodos de esto ya no sé, pero bueno, aquí el periodo romano tenemos en Priego que hay una villa romana, y documenta una villa romana, y así fui estructurando el libro, o sea, de la historia antigua a la moderna, y hacerlo como una secuencia. Habréis visto que va por fechas, periodos, siglos, no sé qué darle. Bueno, pues le daba, a la vez también hacía referencia a la historia de España, a la historia del entorno, para que la gente tuviese más o menos una referencia de lo que sucedía en el exterior, en la parte fuera del pueblo. Y eso es lo que, o sea, la estructura es esa, nada más, ¿no? De atrás, ahora. Y ya te digo, en la historia antigua no fue difícil, porque gracias a Rodríguez Llopi, gracias a Marcial, gracias a Gregorio Sánchez Romero y esto, fue fácil en el sentido de, bueno, si te gusta, pues la toma de la Orden de Santiago aquí fue fundamental, o sea, a partir de ahí hay bastante ya escrito, porque las órdenes militares tenían visitadores que, como dice Marcial, lo dejaban todo escrito, y gracias a ellos también tienen mucha información. Y así fui avanzando. Conforme tenía datos de un siglo más adelante, un siglo más atrás, sacaba y fue estructurándolo así, dándole forma. Luego se lo di a un profesor, Antonio Vicente Frey, que se lo llevó a la playa, lo estuvo revisando, le pareció bien, y sin más historia. O sea, en el ordenador metiendo fechas, borrando, poniendo y poco más. Y llega el momento de esa época un poco más actual, en la cual, como tú has comentado, tienes que recoger testimonios de primera mano o indirectos, por lo que le han contado padres a sus hijos y demás. ¿Cómo es esa parte de recopilación de información? Yo me imagino ser una persona mayor y viene Paco... El hijo de Antonio Piñero, de la Josefa. Exacto, y te dice que quiero que me cuentes cosas de la guerra o de cómo iba la economía, que yo creo que aquí un poco están acostumbrados, porque siempre estábamos el típico crío preguntón, como era yo con mi abuelo, que siempre estaba preguntándole cosas y demás, pero esto es otra historia. ¿Cómo reacciona la gente?
pues había reacciones de todo tipo, de gente que decía sí, sí, estupendo, me parece muy bien, y otros que miraban con mucho recelo. ¿Pero esto para qué es? ¿Pero esto es cosas de la guerra civil o cosas tal? Y costaba mucho, había que convencerlo de que no era ningún tema politizado, sino que era intentar recuperar la memoria del pueblo, datos históricos y tal. Les contaba, incluso me acuerdo yo, una persona mayor que me dijo, pero cuéntame la historia de los moros, la historia antigua. Y le dije, digo, mira, la historia de Benizá tiene 3 fases fundamentales. Digo, hay una que es musulmana. Aquí los musulmanes llegan en torno al siglo X, XI. Digo, y hasta que llega la Orden de Santiago, esto es un territorio musulmán. La Orden de Santiago llega aquí en 1242. En 1245 se crea la encomienda de Moradalla. Y esto pasa a ser un territorio ya mudéjar, ya no es musulmán, es un territorio ocupado por moros, pero gobernado por la Orden de Santiago, un territorio mudéjar. Ese territorio de 1242 hasta 1386, que según Rodríguez Llopis queda Benizá despoblado, ya queda despoblado. Y entonces se abre otro periodo ahí hasta 1492, que son otros 1386, o sea, 100 y pico años, que viene con la conquista de Granada y ya viene la repoblación con gente aquí del campo de Montiel. El campo de Montiel, de La Mancha, viene gente y va repoblándose esto entre las donaciones y las roturaciones que ofrecía el concejo y la Orden de Santiago. Y entonces se va, y eso se lo estuve contando a esta persona y lo entendió perfectamente. Porque yo creía que no tenía, pero lo sabía. No digo el nombre porque son muchos ancianos los que me han dado y no quiero estar haciendo referencia porque todos van a aportar. Y si no, alguien se te va a quedar. Y bueno, yo le dije, y a partir de que los Reyes Católicos conquistan Granada, ya viene la repoblación, la Orden de Santiago empieza aquí a roturar tierra, y, en fin, empieza el crecimiento. Digo, y ya pues prácticamente pues la Orden de Santiago fue nuestro referente, fue nuestro gobierno hasta prácticamente el siglo XIX, ya se dice pronto, más de 500 años. Esa fue la que, digamos, impulsó todo el tema, la que impuso el tema religioso, el tema económico, ¿no? Porque la que cobraba los diezmos, la que empezó cuando aquí... La que le puso el nombre a nuestro barrio de La Tercia. Sí, luego cuando ya esto empieza a producir, pues lógicamente yo creo que surge en el siglo XVII, se crea la Casa de la Tercia para recoger los diezmos. La Casa Tercia se llama Tercia porque los diezmos se recogían y se repartían en 3 partes. Entre la iglesia, el rey y el clero parroquial. Y bueno, y aquí pues se quedaba una parte que era la del comendador, que mandaba una 10ª parte a Uclés, que era donde estaba la cabeza de la Orden de Santiago. Posteriormente se queda otro cortijo, que en el mismo siglo XVII hay ya referencias escritas de que se levanta la iglesia de Santa Clara, y bueno, y a partir de ahí... Luego viene la constitución del ayuntamiento, todo esto se lo estuve explicando a una persona mayor y la verdad es que me entendió perfectamente. Y entonces fue cuando él se abrió y me contó mucho el tema de la guerra civil. Me dijo cómo se formó el comité local, las personas que componían aquel comité local. Y como digo, esas personas que tú me preguntabas antes, pero ¿qué pasaba? Pues me encontraba de todo tipo de personas. Gente que me ayudó mucho y gente que lo entiendo, que tenía muchos recelos porque no sabía aquella información para qué era. Y yo le decía, mira, es que no tenemos, yo le hablaba, mira, nosotros somos una aldea que no tiene nada. Entonces, si las personas mayores no cuentan, yo además no voy a utilizar su nombre para nada. Yo no sé ni cómo se llama usted. Yo simplemente quiero saber qué pasó y cómo se llamaba la persona que murió en la guerra, por ejemplo. Y bueno, se fue abriendo, unas veces me acompañaba alguna gente que ya eso generaba más confianza. Y así fue consiguiéndolo todo. Gracias, yo creo que los 200 últimos años fue gracias a los ancianos de aquí, que es a los que tenemos que agradecerle que este libro también se rellene esas páginas de ese periodo. Es estupendo porque como te digo, yo creo que habrá gente que, aunque hubiera recelo, porque también es un poco normal, era un periodo muy delicado, muy conflictivo, que aquí hubo muchísima fractura social, porque como en toda España aquí también se hicieron bandas y hubo mucha polarización social en ese sentido, y es normal que mucha gente fuese reacia a contar, aunque fuese con seudónimo, lo que vivieron,
porque tuvo que ser duro y tuvo que ser bastante complicado. Muy duro. Pero la verdad es que yo pienso que son de esas cosas que a lo mejor con el tiempo y con el paso de los años iremos valorando más. Para nosotros, sabrás, y si no lo sabes, ya te lo digo yo, que el libro es un referente. Muchos programas y en muchas cuestiones nos apoyamos en él, porque como te digo, si no sabes de dónde viene, no creo que seas capaz de ni siquiera intuir a dónde ni siquiera puedes llegar. Hablábamos de muertes, hablábamos de guerras y yo estaba afuera, estaba otras cosas, era más joven, pero creo que oí y escuché que en el proceso del libro pudiste conocer el paradero de muchas personas de aquí que fueron llevadas a campos de exterminio nazi, de por aquí cerca, entre ellos Cristóbal Piñero Matallana, que es tu tío. Sí, el hermano de mi padre. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue? ¿Lo sabías previamente? ¿Ibas buscándolo? No, ¿O simplemente te lo encontraste por casualidad? esto fue gracias a Benito Bermejo y Sandra Noguero, que son los que hicieron un memorial y lo pudimos descubrir porque aquí la familia no sabíamos realmente. Alguien decía que lo había visto en Barcelona, a mi tío, que vivía, que no vivía, y siempre vivíamos con esa incertidumbre. No sabíamos nada. Y a raíz, ya te digo, del libro este que se llama Memorial, que están todos los... y se pusieron en contacto, creo, con mi tío Pepe, y le dijeron, bueno, que habían hallado a su hermano, y que, bueno, que tenían allí una serie de escritos y de cartas y de tal, y que, bueno, objetos personales, y se los mandaron. Y bueno, ya supimos perfectamente que él le cogió en la batalla del Ebro, ya, digamos, ir finalizando ya la guerra civil, porque la batalla del Ebro, tras la batalla del Ebro ya prácticamente la guerra terminaba, y cruzó a Francia, se enroló en un campo de trabajo, podía ir a la Legión extranjera al campo de trabajo, y él estuvo en un campo de trabajo. Hay cartas diciendo que, bueno, que él no tenía miedo de nada, porque él era un español que cumplía con su obligación y que él no tenía miedo de que le pasase nada. Pero bueno, la invasión nazi de Francia hace que todos esos deportados pues pasen a dominio, digamos, nazi. El gobierno español no quiere saber nada, una patria. Y luego se descubre que efectivamente estuvo en Gusen y allí murió. Allí murió. Tenemos todas las fechas que están recogidas ahí en el libro y efectivamente es uno de los que murió. Yo de otros me parece que aquí en el pueblo no hay ninguno más que muriese en un campo de concentración. Los demás fueron fusilados. Sí, aquí tenemos a Lucas Valero Martínez, del cual sale hasta una imagen. Este señor fue fusilado, pero ya acabada la guerra civil. Vinieron, se lo llevaron y sin ningún tipo, no hay más información. Yo he intentado incluso, pero es que todo esto es muy costoso. O sea, simplemente, porque esto prácticamente debería ser la familia la que tiene que hacerlo, porque para un caso de estos así. Y lo que sí se sabe es que vino, acabada la guerra, y se lo llevaron y sin ningún tipo de historia lo fusilaron en Espinardo y ahí acabó. Puede ser que eso se debiese... Esperamos un poco que pase el coche. Pasan coches, pero nos tenemos que aguantar porque estamos en la puerta de los orígenes de nuestro invitado. O sea, hay que aguantarse, estamos en la calle. Puede ser que eso se debiese al maldito... ese maldito dicho que se cuenta por ahí que decía Franco, mátenlos a todos, sin ningún tipo de pudor. Cuando le pregunta a Adolf Hitler qué hacemos con toda esta gente y sin ningún tipo de pudor, mátenlos a todos. Yo la frase literal no sé si, pero vamos, no quiso, o sea, él no lo reconoce. Aquí hay una serie española, dijo, esos no son españoles. O sea, así de sencillo. Automáticamente que te digan que no eres español, fuera una patria. Por tanto, ya no tenían nada. O sea, sencillamente el gobierno, digamos, franquista pasó olímpicamente. Vamos, eso es una cosa que ya está por toda la historiografía, de que se consideraron apátridas y eso automáticamente pues se fueron a campos de concentración, lo llevaron a campos de concentración, donde murieron con trabajo forzado y con 1000 historias. Eso, y aquí Cristóbal Piñero fue uno de ellos. No, yo creo que aquí no hay más, en este pueblo. Hay los muertos, los fallecidos que hubo en la guerra civil, los lesionados, estuvo Miguel Hermosa, que perdió una pierna,
estuvo también el Iriles, ¿no? Que la metralla le dejó el talón mal, y los fallecidos que hubo, pero en los campos de concentración nazi de aquí yo creo que solamente estaba Bernal de Piñero. Para mí fue todo un descubrimiento. Yo lo he leído 2 veces ya, hace poco lo leí por segunda vez, y cuando con más años lo leo, parece que un poco le doy más valor del que le di en su momento, porque a lo primero sí que guay, han escrito un libro de Benizar, yo entonces tampoco te conocía mucho, pero la verdad es que fue un motivo de alegría y de orgullo. Yo me acuerdo que era prácticamente la comidilla en todos sitios, se estrena el libro de Benizar, toda la gente estaba muy ilusionada, pero la verdad es que leerlo, a mí me pasa un poco como a ti, soy de los que me absorbe mucho y hasta parece que tu imagen visualiza y te mete en el momento del cómo era, del cómo fue, y es un libro de verdad para leerlo con la luz baja, con unos cascos puestos, con una musiquita de fondo muy leve, y si tienes un poco de imaginación te montas una película bastante chula en la cabeza. Y algo muy difícil de encontrar en sitios como este, y al igual que con otros libros que hemos presentado aquí, tener el lujo de que haya escritores, aunque sean locales, porque son de la casa. Paco vive en Murcia, pero él mismo lo ha dicho, que su corazón late al ritmo de Benizar. Para mí es una joya. Para mí es algo que la gente tiene que pedir prestado, porque el libro ya no está disponible, por desgracia. No Ese susto que tú te llevaste de que ibas a estar enterrado el libro en tu casa, al final fue una mala pesadilla, porque se acabaron bastante rápido. Te pedían en ocasiones los ejemplares hasta por centenas. Y a un material escrito que yo creo que le va a ser de mucha ayuda y de mucho disfruta a muchísima gente. Paco, yo tenía muchísimas ganas de presentar aquí este libro contigo, de que nos contaras cómo fue la historia de escribirlo y cómo fue, cómo te llevó, qué descubriste. Vemos que descubriste hasta asuntos familiares que quizás no te esperabas. ¿Cuánto tiempo te llevó? Por ir finalizando, ¿cuánto tiempo te lleva escribir un libro así? Estamos hablando de 400... Fíjate, hay una cosa, fíjate, ha coincidido esta entrevista con una cosa bastante curiosa. Se cumplen 10 años. Este diciembre cumple 10 años. Se presentó en diciembre de 2011. Sí, yo lo tengo firmado de... 2011. Diciembre de 2011. Siempre que firmo pongo el mes y el año. ¿Sabes lo que digo? Esto se encargó mi mami de que me lo firmara para mí. Ahora le pediré a él que me lo deje rubricado otra vez. Pues Paco... El libro se fue, digamos, se fue, como te digo, fue... no estuvo ni 3, ni 4, ni 5 años. Fue, yo creo que es el fruto de toda la vida. Porque aquí hay relatos de gente como Fina, fíjate que está aquí Fina, que me dijo: el cura panadero, no me acuerdo cómo se llama, panadero fue el que vendió las campanas, se llevaron y no volvieron las campanas aquí. ¿Entiendes? O sea, relatos de estos de cualquier persona, yo recuerdo, quiero decir, que yo iba anotando todo, y fue un proceso de muchos años, cuando ya tenía muchas páginas, porque ya afortunadamente, primero yo tengo folios escritos a mano, pero ya cuando empecé con el ordenador ya empecé a meterlo todo en Word, y página, quitaba, ponía, iba poniendo por fecha, te digo, lo estructuré así, bueno, venga, así, la edad media, la edad moderna, siglo. Iba recopilando de lo que encontraba. Mira, a ver, compra este libro que ahí me parece que habla de Benizar o del proceso cuando se constituye el ayuntamiento. Ese Gregorio Sánchez Romero habla mucho de ese tema y tuve mucha información. Y no fue, ya te digo, un periodo que dije, bueno, el libro se hizo, fue cuando tenía mucha información, muchos datos, y lo tenía, digamos, ya más o menos estructurado, lo imprimí, se lo di a 2 personas, la vieron, Marcial y Antonio Vicente Frey, que se lo llevó de vacaciones este profesor,
y digo, oye, me echarle un vistazo a ver esto cómo está, a ver si merece la pena. Y bueno, los dos me dijeron, vamos, yo lo haría, tal, pero bueno, si encuentras editor, pero en fin, esto es muy interesante. Esta historia me dijo, hombre, yo de historia sé, ¿no? Dice, pero a mí me ha gustado mucho todo el tema de costumbres, economía, tradiciones, me ha encantado. Dice, es una pena que eso lo deje ahí, porque digamos, lo que opina, o sea, es el sentimiento, es la historia de los campesinos de allí, las costumbres, todo. Y no hubo, ya te digo, Sergio, no hubo que se hiciesen dos, fue el fruto de un montón de tiempo. O sea, que hubo también otro periodo que digno de reseñar, que fue la constitución del ayuntamiento, que fue muy penosa. Y yo siempre le tengo, porque yo también eso me despertó mucha curiosidad de que hubo ayuntamiento y bueno, también se cumplen 200 años ahora, porque se constituyó en 1821. Te digo, en muchas conversaciones que tengo yo, porque sabes tú que a raíz de todo este movimiento de 2019 hay muchísima gente, estamos creando muchísimos lazos con gente de toda España, que es algo muy chulo que ha salido de ahí, y muchas veces nos preguntan que de dónde sacamos ese carácter luchador. Yo creo que esto nunca se ha perdido. Nosotros, por ejemplo, con todo esto de la carretera, hay gente que ha muerto luchando por ella. Sí, literalmente. Esto es la continuidad. Hemos ido cogiendo el testigo generación tras generación hasta conseguir el objetivo. Y yo siempre cito una cosa que sale aquí, que es el asalto a la casa del recaudador. Sí, fue en 1892, por al final del siglo XIX. Sí. Porque los campesinos se ve que cansados por los altos... Los primeros que fueron son estos. Los altos impuestos. Y yo digo que esas cosas siempre están ahí. Sí. Y cuando me lo encontré, la segunda vez que lo leí cuando en mi casa estuvimos confinados por el COVID, por segunda vez. Y cuando lo leí dije, mira tú... Ese carácter revolucionario. Mira, antes se sabe que funcionaban las cosas de otra manera, se hacían más a las bravas, pegando fuego incluso. Yo creo que la rivalidad, ese pozo de rivalidad que hay con Moratalla, viene a raíz de la constitución del ayuntamiento. Porque la constitución del ayuntamiento viene porque la constitución de Cádiz, la Pepa, decía que en los pueblos o en los territorios donde hubiese 1000 almas, así lo es, 1000 almas, o interesarse se podía crear un ayuntamiento, ¿no? Y eso también era un objetivo de los liberales, porque lo que querían era, digamos, fragmentar los grandes municipios para quitarles poder. Claro. A los grandes terratenientes, a los grandes caciques, todos los liberales decían, bueno, una constitución progresista, una constitución bastante... La Pepa fue una constitución, por todos los historiadores han dicho que era una constitución. Entonces era una forma de quitarles poder a los grandes terratenientes, a los grandes caciques, fragmentar los municipios. Entonces, ¿qué pasa? Eran los carlistas ya. Ya, claro. Los que se encargaron de que todo volviera a su... Entonces en 1821, porque cuando vuelve Fernando VII impone otra vez el absolutismo y tal, pero Riego da un pronunciamiento y obliga a que Fernando VII jure la Constitución. Y entonces en ese periodo de 1821, mientras Riego, aquí se constituye el ayuntamiento. Se trata en 1821, pero en 1823, con la vuelta y la caída, en fin, y la vuelta aquí de los 100.000 hijos de San Luis, apoyando el absolutismo en Europa, vienen aquí, se cargan otra vez el tema de la Constitución y vuelve el absolutismo y se cargan aquí y se destruye el ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento aquí, todos fueron a la cárcel, todos fueron arruinados en procesos de malversación. Bueno, lógicamente el absolutismo se los cargó a todos. ¿Qué pasa? A raíz de ese periodo de hace 200 años, esa rivalidad que hay, esa desconfianza que hay hacia Moratalla, viene de ahí, porque incluso 10 años después de aquello, Moratalla nombra que un alcalde se tuvo que esconder de los vecinos. Porque le pegaban. Sí. Porque dijeron, bueno, tú que hace 4 días nos has arruinado, nos has metido. Ya no es entre los pueblos en sí, que yo creo que están bastante hermanados. De hecho, nosotros tenemos socios en la asociación de vecinos que son de Moratalla. Y no uno ni dos, ¿eh? Sí. Pero sí que es verdad que por lo que sea, con la institución, sea porque somos una pedanía grande, sea por el sitio, sea por el enclave natural, sea por lo que sea, la desidia y el abandono hacia este lugar ha provocado que esa tirantez, por lo menos con las administraciones, venga desde tiempos inmemoriales. Sí, la guerra civil fue otro momento donde aquí se crea un comité local, se emite moneda
se pide la secesión y bueno, no se concede, pero bueno, también hay manifestaciones duras en contra, o sea que siempre ha existido ya, sea por ser el municipio más grande, o sea, ya te digo, por aquella rivalidad que produjo la constitución del ayuntamiento y su disolución. Yo creo que desde ahí viene toda esa rivalidad que viene, pero yo creo que este pueblo siempre ha sido un pueblo luchador y un pueblo además con carácter, con coraje. Yo creo que además tiene personalidad propia, pero yo creo que ha sido por el aislamiento, que yo estoy convencido, ¿no? Estoy convencido porque las propias costumbres, lo ves, que aquí la gente hace, ahora quizás no, pero antes todos se iban a coger olivas, se llevaba la familia, y luego la familia venía. O sea, el muerto o el fallecido era una cosa, un sentimiento de todos, o sea, un acompañamiento de todos. Y las penurias se combatían con mucha solidaridad. Y han tenido un carácter que se ha forjado. Solamente que mirar estas tierras. Estas tierras son todo terrazas ganadas al monte. ¿Sí? ¿Dónde están aquí las tierras fértiles? Y secano, y montes, terrazas. Y esto yo recuerdo cuando Juan Josa en el siglo XVI le arriendan, y lo arriendan por el precio de una gallina. Pero era una cosa simbólica, es decir, porque es Monte Bravo. Y tenía que desbrozarlo y tenía que ponerlo en cultivo. Y el que se puso a roturar sin miedo ninguno. Se puso a roturar y se levantó una casa, limpió acequias y bueno. Este libro, yo me gustaría que todo el mundo del pueblo que todavía no se lo haya leído, se lo lea, y el que se lo leyera muy deprisa por decirme lo he leído, se lo volviera a leer. Porque, pero sobre todo por lo que ha pasado aquí hace 2 años. Porque seguro que vamos a comprender muchísimas más cosas. Yo esta segunda lectura que le he hecho la he disfrutado mucho porque, lo has dicho tú, 1200, en 1390 hasta 1490 nos quedamos despoblados a consecuencia de enfermedades caballerizas por estar el límite fronterizo con el Reino de Granada. Ahora nos pasa por estar, como dice el nombre del canal, es que lo digo en todos sitios, en tierra de nadie. Es que no le podíamos llamar de otra manera, Paco, porque seguimos estando en tierra de nadie. Y es esa descentralización demográfica la que hace imperante que sean los propios habitantes del pueblo los que luchen porque esto salga a flote. Vale que en 1492 viniera la Orden de Santiago con pobladores del norte para roturar la zona, pero si tú lees esto y lo extrapolas a la situación vivida aquí hace poco, cae de perogrullo. Solo el pueblo salva al pueblo, nunca mejor dicho, y al fin y al cabo nos los tenemos que tomar como una zona común de lujo. Esto es algo que no se puede pagar con dinero y el pueblo, su historia, merece que, por lo menos si nadie lo hace, seamos nosotros los que reclamemos el lugar que nunca debimos dejar de ocupar. Pero fíjate, quiero hacer una matización. Hay, no sé si es del Partido Comunista, un eslogan que dice: el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Me parece que... pero hay una cosa que yo quiero subrayar. Alguien tiene que agitar el contenido. Y entonces, sin la asociación de vecinos, sin ti, sin Ana Rosa, yo que sé, sin Curro, sin los que sois de la asociación, sois los que habéis tirado del carro y los que habéis agitado aquí el tema. Entonces, eso es un motivo para los que sentimos el pueblo de orgullo y yo ya te lo he dicho antes, es que os felicito porque si Benizar ha salido o se ha puesto en el mapa, bueno, pues a lo mejor ha sido un poco por esto, pero también ha sido principalmente por la lucha que habéis llevado del abandono, le habéis dado la espalda a las instituciones. Ha sido una protesta democrática, a pesar de que hubiera y tal, la abstención es también un gesto democrático, porque yo también estoy de acuerdo que esta democracia tiene mucho todavía, porque mucho todavía por arreglar. Yo a mí me molesta mucho cuando hablan del régimen del 78, porque yo fui del régimen del 78, y yo me afilié al Partido Socialista Popular, de Tierno Galván. Y yo tengo el carnet todavía del Partido Socialista Popular. Quiero decir, la historia, a mí me han enseñado los historiadores 2 cosas. Primero, que la historia no es un libro ni una novela de buenos y malos, y que la historia no se puede juzgar con las gafas del presente, no se puede juzgar con los valores, con los principios actuales, porque hay que contextualizarla y situarse ahí. Entonces, quiero decir, la historia es así, y vosotros... Yo, el régimen del 78, que estoy diciendo, me molesta porque en aquella situación teníamos un ejército franquista,
una policía franquista, una guardia civil franquista, una ETA que mataba todos los días, un grupo de Fuerza Nueva que estaba, coño, en la matanza de Atocha. Quiero decir, se hizo quizás lo que se pudo hacer. Hay cosas que no me gustaron. Cuando se crea la Junta Democrática, a lo mejor tú sabes eso porque creo que está ahora tío. Antonio García Trevijano. Sí, bueno, había más, Rafael Calvo Serer, había varios, era una cosa un poco transversal. Bueno, lo que no me gustó fue que no se contase con el último gobierno de la República. Porque el último gobierno de la República, José Maldonado, que era presidente, no se contó, digamos, para decir, vamos a hacer una transición. La Junta Democrática luego se crea, eso fue en el 74, creo, la Junta Democrática, se crea en el 74. En el 75 se crea, me parece que se llama la Plataforma de tal... La Plataforma de Convergencia Ciudadana. Convergencia Democrática. Convergencia Democrática. Que era Felipe González, no sé cuántas, sí, tal. Luego se crea una Platajunta. La Platajunta es la que crea Antonio García Trevijano. Exacto. Buscando él una ruptura con el régimen anterior, un periodo de libertad constituyente y que fuese el pueblo el que mediante diputados de distrito hiciesen la nueva constitución. Hay un pacto de caballeros para... Ahí lo que pasó fue que, el café para que Suárez cogió a Felipe González, cogió a Carrillo, que eran, digamos, los que tenía que convencer, porque además tenía un búnker detrás, que no quiere conocerlo, joder, es un tío, no, aquí tengo detrás el ejército militares, fíjate, el 23F, ya, es que tenía allí todo. Y yo creo que dijeron, bueno, vamos a pactar esto, cuando yo creo que cuando a Santiago Carrillo reconoce el Partido Comunista fue un paso decisivo, él renunció a muchas cosas, Felipe González, y ya, digamos, la Platajunta esta y tal, quedó un poco ya... Y bueno, reconocieron la monarquía, no hubo ningún tipo, metieron ahí al monarca, hicieron una monarquía democrática. Pero yo creo que no se le puede, ya te digo, no se puede hablar con desprecio de algo que se hizo, que salíamos de una dictadura brutal, que estaba todavía la estructura de la dictadura, que vino gente del exilio y negoció eso y también tiene una autoridad moral para hacerlo. Ahora, lo que sí critico mucho es que eso se podía haber modificado, porque yo oigo yendo lo de las listas abiertas, limitación de mandatos, separación del poder, pero ahí seguimos. Entonces eso no es culpa de la generación del 70, del régimen del 78, es del régimen del 82, del 96, no sé qué, porque se pueden poner de acuerdo. Yo he visto a Podemos, a Ciudadanos hablar de eso, de listas abiertas, de limitación de mandatos, pero al final llegan al poder y la partitocracia más y otro más en el sí, tema, quiero decir. Cuando se habla de democracia es que de verdad la gracia, que es la fuerza, la tenía que tener Demos, que es el pueblo, y al final la tienen los partidos. Sí, la gente, para que lo entendamos bien fácil. El diputado se debe al partido porque lo pone el número 1, el número 2, por tanto obedece al partido, claro. Porque si no se porta bien, no lo pone el número 2 y ¿sabes? Por tanto tú estás votando una lista completa. Y eso es lo que nos lleva a la situación de tirantez y de desidia y de ganas de darle la espalda al sistema a la cual llegamos aquí. Y es por eso, por lo que hablábamos y porque para mí fue muy inspirador ver, como tú decías en el libro y como tú relatas aquí, una serie de agitadores en el campo y liaron una de la cual estamos hablando hoy, en 2021, tú y yo. Y la verdad es que es muy inspirador. A veces hay que agitar el avispero y achuchar un poco a la gente para que despierten y se den cuenta de que esto lo peleamos, lo defendemos. Y si un día lo conseguimos sacar adelante, va a ser principalmente por el empuje de la gente. La democracia del pueblo. La gente no puede esperar tener un amo bueno. Eso es. El amo bueno es lo que quiere la gente, pero no. La democracia es participación, la democracia es mojarse. Sí. Yo es verdad, yo soy de las personas que toda la persona que hace algo como estoy haciendo vosotros, me merece un respeto. Habrá cosas que te ponen a equivocar y no equivocarte. Seguro. Es que el que no hace nada no se equivoca. Seguro. Eso, el que no hace nada se equivoca. Entonces yo te digo, yo participé toda mi vida, participé en el Partido Social Popular, que me vean con bichos raros. Claro, yo tenía 20 años y veía que hay gente de la República y me miraban sospechosos. Tío, este tío, mejor tal, trabajando, bueno, me miraban un poco sospechoso. Después estás metido en sindicatos, he estado luchando por eso. Y después veo lo valoro mucho la gente que hace algo por los demás.
tiene un respeto. Yo, como digo aquí en el pueblo, cualquier persona que desde su idea quiere hacer un pueblo mejor, que conviva todo el mundo mejor, bienvenido. Y además hay que apoyarle. Y que vaya a tener fallos y críticas, eso vamos, eso lo vaya a tener seguro. Pero es que te digo una cosa, desde el sofá y con el mando a distancia se arreglan muchas cosas. Se hacen las mejores alineaciones, se toman las mejores decisiones políticas. Es que esto había que hacer esto, hay que mojarse. La democracia es participación. Lo que no puede estar es cuando hay cualquier tipo de movilización, cualquier tipo de evento, entonces te quedas en tu casa. No, yo no quiero saber nada, porque todo sigue igual, aquí todos son iguales. No, perdona, mueve el culo y no serán todos iguales. Eso está claro. Pero bueno, así estamos. Pues Paco, ya lo único que me falta es un recaillo que teníamos aquí la Ana y yo, que por cierto, hablando de historia y de personas, tampoco quiero acabar el programa de hoy porque cuando se está grabando esto, y el motivo por el cual no pueda estar mi compañera Ana, la directora del Trotamontes, es porque ha fallecido a quien aquí llamamos de forma muy cariñosa la Nica del Niño, que está en la historia del pueblo. Es una de las abuelas del pueblo. Desde aquí quiero mandarle a... Así que... más sentido pésame y yo qué sé, decirle que bueno, la Nica del Niño la conocíamos todo el mundo, fue un personaje querido y respetado, y Ana, un abrazo muy grande. Lo mismo por mi parte, y seguro que Anica será una de las personas eternas, como muchas de las que salen aquí en este libro, porque yo creo que no hay nadie que no tenga un recuerdo, o que, como decía mi mujer antes fuera de cámara, no tenga el típico pulpico de aguja gancho. Así que un beso al cielo y la Anica es eterna, una estrella que brilla más. Pues Paco, ha sido un placer. Ha sido una charla... Y os animo a que sigáis luchando, a que sigáis. El canal este también es un acierto, porque os, digamos, también es un altavoz para reivindicar, para un montón de cosas, y luego que sigáis con la lucha, porque desde luego es encomiable lo que estáis haciendo, y yo os animo a que no desfallezcáis, aunque yo sé que es complicado y hay días que dan ganas de tirarlo todo. Francisco Piñero.